mostrar unos PowerPoint, un PowerPoint en realidad sobre sobre propiedades cardíacas y sobre ciclo cardíaco. Bueno, empezamos entonces. A ver. A ver si puedo hacer algo para poder ver el Power y ver la pantalla de ustedes. Bueno. Bueno, entonces las propiedades cardíacas, ¿ven todo? Todos. Yo solo veo el PowerPoint, así que no veo ninguno de ustedes. Bueno, entonces, propiedades cardíacas van a incluir al automatismo, la excitabilidad, la conductividad, contractilidad y relajación. Entonces, ahora en un ratito nos vamos vamos a ir explorando a ver qué significan estas propiedades. Fíjense, este es el corazón que está esquematizado y ustedes pueden ver la anatomía del corazón, ¿sí? Tengan en mente esto de que una vez que se contraen las aurículas, ¿sí? Se abren las válvulas, ¿sí? Auriculoventriculares, y estas válvulas van a permitir el ingreso de la sangre, ya sea al ventrículo izquierdo o al ventrículo derecho, que luego, ¿sí? Cuando el ventrículo se contrae, esa sangre va a salir, ¿sí? hacia la arteria pulmonar, en este caso, o hacia la aorta, si estamos hablando de la circulación sistémica. Bien, y tengan también en mente, a ver, voy a aceptar a alguien que me sonó el... Y tengan en mente también tengan en mente, sobre todo cuando hablemos del ciclo cardíaco, que lo vamos a explicar solamente considerando a la aurícula izquierda, en este caso ventrículo izquierdo, y a la válvula mitral y aórtica. Tengo que aceptar a alguien. Ahí está. Bueno. Entonces. Uy. Ahí se unió Florencia. Bueno, entonces, fíjense. En espero que corra el videíto. Fíjense, este es un videíto de... ¡Ay, Dios! Esperen, chicos, porque está sonando y hay gente que está como queriendo entrar. Ahí va. Bueno, entonces les decía, vamos a ver las propiedades cardíacas y entre ellas el automatismo. El automatismo es una propiedad, todas las propiedades las vamos a definir como la capacidad. En este caso, el automatismo va a ser la capacidad del corazón de contraerse cuando no tiene estímulos nerviosos externos. Es decir, en este caso, en este video que les muestro, es el corazón de una rata de laboratorio, en la cual lo que hago es, a ver, bueno, en la cual lo que hago es tratar de aislar los cardiomiocitos de la rata, es decir, las células individuales. ¿Se acuerdan que o cuando hablamos de los buffer, y les dimos el ejemplo de los cardiomiocitos aislados, cómo tenía que ser ese buffer, qué composición tenía que tener, qué pH extracelular o de ese buffer teníamos al cual lo teníamos que llevar, etcétera? ¿Por qué? Porque en el laboratorio lo que hacíamos era, a partir del corazón de rata, vamos a extraerlo y lo que vamos a hacer es tratar de aislar de ese tejido a los cardiomiocitos. Bueno, entonces, como ven acá, bueno, me fui, ahí está. Como ven acá, vamos a explorar el automatismo. Entonces, una vez que saco el corazón, ¿sí? Sacamos el corazón de la rata, fíjense, ¿qué me pueden decir? ¿Qué le pasa a este corazón? Alguien que saque el micrófono. ¿Qué hace el corazón luego de ser extraído? ¿Alguien se anima a contestarme? Sigue ¿Qué le pasa? latiendo.
perfecto, ese corazón es automático, ¿sí? Es como, yo doy ese ejemplo burdo, el que lo puede hacer solito, como el lavarropas automático, que fue una revolución para la ama de casa, ¿no? Ese lavarropa automático lavaba desde que poníamos la ropa hasta que la sacábamos para colgarla. En este caso, el corazón es automático porque va a hacer todas sus funciones, es decir, la contracción la vamos a conseguir cuando, incluso en ausencia de un estímulo eléctrico, como puede ser del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Fíjense que este corazón en el video no tiene ningún nervio, ¿sí? Aparentemente no tiene ningún nervio que lo esté justamente estimulando, y este corazón, como yo les había dicho en algún momento, una vez que se saca de la rata, lo que se hace es dejarle un pedacito de aorta y lo colgamos a través de esta cánula, ¿sí? Por la aorta. Fíjense que lo que estamos haciendo es una perfusión retrógrada, se dice, es decir, le vamos a hacer que le llegue, ¿sí? A través de las coronarias, ¿sí? De las arterias coronarias, que se vaya perfundiendo, que se vaya irrigando con este buffer, ¿sí? Que si ustedes lo ven se ve transparente porque ya se lavó toda la sangre, y es retrógrado porque va en sentido opuesto a la circulación, es decir, cuando el corazón se contrae, se me fue la conexión, chicos, perdón. Bueno, entonces, ahora veamos cómo, cómo está formado el corazón. Fíjense que solamente el 1% de las células que son especializadas, que vamos a ver que tienen esta capacidad de generar potenciales de acción, ¿sí? Es decir, son células excitables, que van a formar o que van a producir o formar lo que se llama la conductividad a través del sistema de conducción cardíaco. Y fíjense que de todas las células que tiene el corazón, el 99% son las células que se contraen, como ustedes vieron, ¿sí? Formando el miocardio, y solamente el 1%, perdón, todo el tejido cardíaco, y solamente el 1% de esas células especializadas son aquellas que pueden generar potenciales de acción y lo que le van a dar esa capacidad de contracción en ausencia de estímulo externo. Profe, Sí. ¿está mostrando algo en la pantalla? Porque yo la veo usted, no. Ay, no me digas. ¿Ahí? Sí. A ver, ¿Tampoco? a ver. ¿Ahí? No, yo no veo. Se ve nada Ajá. más su pantalla. Ah, capaz que, perdón, porque capaz que cuando me desconecté se perdió la presentar pantalla. Claro. De nuevo. Ah, listo. Ahí está, gracias. Gracias. Bien, entonces, fíjense que el videíto lo vieron o lo paso de nuevo. Yo, profe, me conecté más tarde porque también ando con problemas de internet, así que yo Bueno, no lo pude ver. entonces fíjense, vamos a explorar las propiedades cardíacas. Una de ellas dijimos que es el automatismo, es decir, esta capacidad del corazón de contraerse en ausencia de un estímulo externo, ¿sí? Un estímulo como puede ser un estímulo nervioso. A ver si puedo ver. ¿Lo ven? Bueno, entonces este es el corazón que saqué de la rata. Este es el corazón que están entrando como tarde y me empieza a sonar a cada rato. Bueno,
Entonces, lo que les decía es que este corazón se extrajo de la rata y esta capacidad de automatismo la podemos evidenciar por esta capacidad del corazón de contraerse en ausencia de un estímulo externo. Es decir, si ustedes lo pudieran ver mejor, aunque lo que ven ahora, no tiene ningún nervio conectado, ¿sí? Es decir, en ausencia de su sistema nervioso autónomo, este corazón puede seguir latiendo, ¿sí? Y lo que vamos a ver es por qué. Porque este corazón va a tener el 99% de las células cardíacas tienen la capacidad de contracción, mientras que solamente el 1% son estas células especializadas en la generación de los potenciales de acción, es decir, estos estímulos eléctricos, que le van a dar al corazón esta capacidad de contraerse en ausencia de estimulación externa. Estas células marcapasos son células autorrítmicas o automáticas, que también se llaman, como les dije, marcapasos, y no tienen sarcómeros especializados. Si se acuerdan, cuando vimos músculo, vimos que el músculo estriado, es decir, el corazón y el músculo esquelético, tienen una estructura histológica en la cual están formando estos sarcómeros, que va a ser la unidad estructural y funcional de los miocitos, ¿sí? Para la contracción. Como les dije, este músculo estriado va a tener las fibras contráctiles que van a estar organizadas en los sarcómeros. Las células del músculo cardíaco se van a ramificar y van a estar en contacto con sus células vecinas. ¿Y a través de qué van a estar en contacto? A través de las uniones celulares que se denominan discos intercalares. Estos discos intercalares van a permitir la conexión de una célula con otra, ¿sí? ¿A través de qué? A través de dos tipos de uniones, lo que se llaman los desmosomas y las uniones de hendidura o uniones gap. Los desmosomas son proteínas especializadas que van a permitir que una célula esté adherida a la otra, es decir, para que se pueda transmitir la fuerza. Es decir, cuando se contrae el corazón, esa fuerza de contracción va a poder ser transmitida gracias a que las células están unidas entre sí a través de desmosomas. Y también a través de las uniones de hendidura, que estas uniones de hendidura, perdón, pero está sonando como que alguien se quiere unir, y las uniones de hendidura o uniones gap, lo que van a permitir es que, como vamos a ver un poquito más adelante, que estén conectadas las células cardíacas entre sí, ¿sí? Es decir, conectadas eléctricamente, es decir, que cuando se genera un potencial de acción y ese potencial de acción viaja por el sistema de conducción, como vamos a ver, ese potencial de acción va a poder alcanzar a todos los miocitos gracias a estas uniones gap. Así se pueden propagar las ondas de despolarización rápidamente de una célula a la otra. Y estas uniones gap son de suma importancia porque le van a permitir al corazón contraerse sincrónicamente, es decir, que van a permitir que pueda actuar como una bomba, ¿sí? A ver, ahí Juliana se unió. Bueno, entonces, volviendo. Otra de las propiedades cardíacas es la excitabilidad, es decir, estos potenciales de acción van a variar según el tipo celular, es decir, las células contráctiles y los marcapasos. El músculo cardíaco, ¿sí? O esta capacidad o esta propiedad que se denomina excitabilidad, está dada por la capacidad de generar potenciales de acción de las células cardíacas, ya sea. ¿Profe? Sí. Sí, ay, disculpe que haga preguntas. O sea que existen dos tipos de células, las que se contraen, las contráctiles y las marcapasos. Sí, dos tipos. Sí, si hablamos exclusivamente de corazón puramente, ¿no? Sí. Pero también va a haber vasos sanguíneos, es decir, que va a haber células endoteliales, fibroblastos que le dan sostén al miocardio, etcétera. Claro, pero para hablar la contracción del corazón son esas. Sí. Son esas dos. Sí. Entonces, estos potenciales de acción van a estar dados ya sea por las células contráctiles y también por los marcapasos. Pero vamos a ver las características de cada una. Como les digo acá, las características es porque los dos tipos de células tienen potenciales de acción distintos. Y en ambos casos,
el calcio va a desempeñar un papel importante en el potencial de acción, al contrario de lo que ocurre en el músculo esquelético y las neuronas, que ¿cuál es el ion que es importante para el potencial de acción en estas células? ¿Se acuerdan? El sodio. Bueno, entonces los potenciales de acción en las células contráctiles miocárdicas. Entonces lo que vamos a ver es que las fibras musculares y las neuronas van a tener también una despolarización, que esta despolarización va a ser rápida, y también una fase de repolarización. Pero lo que va a diferenciar el potencial de acción de la fibra muscular esquelética y la neurona de una fibra muscular, de un miocito cardíaco, ¿sí? En este caso un cardiomiocito, va a ser la mayor duración del potencial de acción y esa prolongación del potencial de acción. ¿Ven el puntero? A ver si no marco. ¿Ven el puntero ahí? Y esta diferencia en la prolongación del potencial de acción va a estar dada por la entrada de calcio. Entonces, ¿qué fases tiene un potencial de acción de las células cardíacas contráctiles? Va a tener una fase 4 que va a estar dada por el potencial de membrana en reposo, que está cerca de los menos 90 milivoltios y que se debe principalmente a canales de potasio. La fase 0, que es una despolarización rápida. ¿Qué ocurre cuando una onda de despolarización se propaga de una célula contráctil por las uniones de hendidura y este potencial de acción se va a volver más positivo? Es decir, si es una despolarización rápida, quiere decir que rápidamente el potencial va a pasar de menos 90 a un potencial más positivo. Y eso entonces va a estar dado por la apertura de canales de sodio dependiente de voltaje. Estos se van a abrir y va a entrar el sodio. ¿Hasta cuánto? Alcanzando los más 20 milivoltios. Es decir, con la despolarización se abrieron canales de sodio. Como tengo más sodio afuera que adentro de la célula, como ustedes ya lo saben, aumenta el potencial, el potencial de membrana, A más 20. Acá se unió alguien más. Bueno, entonces, la siguiente fase es la fase 1, que va a ser la repolarización inicial, que es una repolarización más corta, y en ese caso el potasio va a salir de la célula por canales de potasio. Luego viene la fase de meseta, que en este caso la fase de meseta, como su palabra lo indica, va a ser un potencial, ¿sí?, al cual vamos a tener como un equilibrio, un balance entre aperturas de canales de calcio dependiente de voltaje, ¿sí? Y acá está la diferencia con respecto a los potenciales de acción de otros tipos de células, como los que nombramos anteriormente, y también al cierre de canales de potasio, es decir, están entrando cargas positivas a través de la entrada del calcio y van a salir cargas positivas a través de canales de potasio, ¿sí? Sale el potasio porque tenemos más adentro que afuera. Entonces, esto va a generar un balance, es decir, entra calcio y sale potasio, que va a generar esta meseta. Importante también que este calcio es el que nos va a permitir el acoplamiento excitocontráctil, es decir, cómo el miocito puede producir la contracción a través de un potencial de acción, ¿sí? Y la clave va a estar en este calcio. Este calcio, a diferencia de lo que ocurre en el músculo esquelético, ¿sí? ¿Se acuerdan en el acoplamiento excitocontráctil? Ese calcio, en el caso del corazón, es importante el calcio extracelular. Es decir que cuando yo les mostré ese corazón que latía, ¿se acuerdan? En la primera diapositiva. A ver si no se las muestro. Fíjense que acá el corazón se contrae, ¿sí? Late. Eso se produce gracias a que yo en el buffer, cuando lo preparé, y esto un poco también haciendo referencia a temas anteriores, en el buffer tuve que poner calcio extracelular. Bien, es el que me va a formar esta meseta. A ver, me fui acá. Y luego, como les decía,
En la fase 3 vamos a tener una repolarización rápida. Es decir, en la repolarización lo que va a pasar es que se van a abrir canales de potasio tardíos que se van a abrir y entonces va a salir el potasio rápidamente. Es decir, si yo estaba en un potencial positivo, como vamos a ver en la siguiente figura, cuando sale el potasio, voy a restablecer ese potencial a valores, es decir, para volver a la fase 4, a valores negativos, ¿sí? Cerca del potencial de equilibrio del potasio. Fíjense, este sería el potencial de acción de una célula miocárdica, de una célula ventricular. Fíjense que tenemos el potencial de membrana en reposo, como vimos, se acuerdan anteriormente, que va a estar principalmente dado por canales de potasio. Y fíjense que, ¿qué ocurre? En la fase, esta sería la fase 4 del potencial de membrana en reposo, la fase 0, que va a estar dada por esa despolarización rápida, por la entrada de sodio, fíjense que acá está, esto sería el líquido intracelular y el líquido extracelular. Lo que ocurre es que entra principalmente el sodio. Luego lo que ocurre es una repolarización. A ver, ¿quiere entrar alguien más? Les voy a pedir, chicos, por favor, sobre todo para estas clases que son grabadas, que sus compañeros las van a ver, e incluso ustedes si la quieren ver, es que traten de ingresar a horario, porque si no, yo cada vez que tengo que abrir y permitir que acceda a alguien, se corta la clase. Entonces, dijimos, la fase 4 de potencial de membrana en reposo, la fase 0 de despolarización por apertura, despolarización rápida. Fíjense que si yo tengo potencial de membrana y tengo tiempo abajo, fíjense que esto ocurrió muy rápido en el tiempo, ¿sí? La rápida porque se abren canales de sodio, esos canales de sodio, al entrar cargas positivas, van a permitir que el potencial de membrana que estaba negativo, muy negativo, se vaya haciendo cada vez más positivo. ¿Hasta cuánto? Hasta más 20 milivoltios. Luego ocurre una repolarización que está dada principalmente por la entrada, perdón, por la salida de potasio, ¿sí? Y empieza a salir un poco de calcio. Fíjense que en esta fase 2, ¿sí? Acá en la fase 1 principalmente por la salida de potasio y en la fase 2, fíjense que tenemos el balance entre la entrada de calcio, ¿sí? Que vamos a ver que son canales lentos de calcio, que también se llaman canales de calcio tipo L, y que van a permitir que ese calcio pueda acoplar el potencial de membrana, ¿sí? Que llegó a la membrana y que permitió la apertura de estos canales, con la contracción, que es lo que va a venir luego, ¿sí? Siempre vamos a tener actividad eléctrica primero y luego la contracción. Esta sería entonces en la fase 2, la meseta. Fíjense que la meseta, como les dije anteriormente, va a estar dado por el balance de estas dos cargas, de que sale el potasio y entra el calcio. Bueno. Ay. Bueno. Entonces, y fíjense que luego la fase de repolarización, que es la fase 3, se va a dar principalmente por la salida de potasio, ¿sí? Esta salida de potasio, al sacarme las cargas positivas, lo que va a pasar es que el potencial de membrana va a hacerse cada vez más negativo. Bueno, entonces, bien. Uy. Bueno, les digo, chicos, por favor, a los que se han unido ahora, que por favor traten de respetar los horarios y que sean puntuales, justamente para no interrumpir la clase y sobre todo también para no perderse partes de la clase. Esta clase la estoy grabando y después la van a poder ver. Bueno. Bueno. Si a ustedes les parece que quieren cambiar la clase, después lo hablamos y la cambiamos. En vez de ser a las 4, la hacemos a 4:30 o a las 3, no sé, a la hora que ustedes quieran. Bueno, entonces, importante. Respecto a los potenciales de acción que ustedes vieron para músculo esquelético y para neuronas,
es la entrada de calcio en la fase 2. Si en la meseta, eso va a hacer que se prolongue la duración del potencial de acción, más o menos 200 milisegundos, y que, como les dije anteriormente, esta entrada de calcio a la célula va a acoplar la excitación, es decir, la generación del potencial de acción y la llegada de ese potencial de acción a través de las iones GAP con la contracción, es decir, a través de la interacción del calcio con las con los miofilamentos, con la actina y la miosina, como ustedes saben, en la contracción a nivel de los sarcómeros. Y acá unas diferencias, por ejemplo, la duración entre, y acá unas diferencias como por ejemplo la duración del potencial de acción de la neurona, que fíjense que es muy cortito, 1 milisegundo. El potencial de acción de la fibra muscular esquelética es 5 milisegundos y el potencial de acción de una célula miocárdica, es decir, una célula ventricular, es cerca de los 150 milisegundos. A ver. ¿Hay alguien más, Facundo, que se está uniendo? Bueno. Bueno, y después, esto también es muy importante, esta duración, ahí Daniela se unió, esta prolongación del potencial de acción es muy importante por lo que les voy a contar ahora. Fíjense, si ustedes acá podemos ver la comparación de los 3 potenciales de acción entre el músculo esquelético, el cardíaco. Fíjense que acá tenemos, alguien más está por entrar, Carla. Hola, Carla. Por favor, traten de ser puntuales la próxima. Bueno, entonces, la comparación entre los potenciales de acción. Fíjense, este es un registro del potencial de membrana. Fíjense que este piquito que se ve acá es el potencial de acción, donde se puede ver una despolarización y una repolarización. ¿Alguien más se quiere unir? Caterín. Entonces, fíjense, si este es el potencial... Alejandra, Sí. discúlpame que te interrumpa. ¿Sabes qué? El puntero no veo. A ver. Pasa que tengo que salir tantas veces de la... Ahí. ¿Ahí? Perfecto, perfecto. Genial. Gracias. Bueno, entonces fíjense, si este es el potencial de acción de una fibra muscular esquelética, es decir, de una sola célula muscular esquelética, fíjense que acá tenemos el potencial de membrana, que está cerca también de los menos 90 milivoltios, se despolariza y luego se repolariza, dijimos que tardaba más o menos 5, bueno, a 10 milisegundos, ¿sí? Fíjense que la contracción es lo que está luego de ese potencial de acción. Lo que va a acoplar, en este caso el acoplamiento éxito contráctil, éxito por el potencial y la contracción que viene luego, fíjense que esta es una contracción simple, se dice, acá se contrae y acá se relaja esa fibra muscular esquelética, lo que va a acoplar uno con otro, es decir, el potencial de acción que llegó a la membrana plasmática con la contracción es el calcio, pero en este caso en la fibra muscular esquelética es el calcio que estaba en el retículo sarcoplasmático. Fíjense que, ¿qué propiedad tiene el músculo esquelético? Si yo el músculo esquelético, ¿sí? Por ejemplo, el músculo, en la facultad hacíamos un experimento con el gastrocnemio del sapo, ¿sí? Ese músculo de la pierna, el gemelo del sapo, lo que hacíamos era extraerlo y a medida que, y lo que íbamos a hacer era estimularlo, ¿sí? Darle un estímulo eléctrico, ¿sí? Como si tuviera un nervio, pero esta vez, Floro, hola Floro, bueno, ahí lo ven, ¿me ven? Bueno, entonces lo que hacíamos era en ese fibra muscular esquelética, en ese músculo le íbamos dando, aumentando la frecuencia de estimulación, es decir, le vamos a dar el estímulo eléctrico cada vez más cerquita, es decir, como ven acá, la frecuencia va a ser 0, no hay nada, es decir, no hay generación de fuerza, esto sería la tensión o la fuerza que hace el músculo. Cuando le aumento la frecuencia a 75, tengo un piquito, y así a medida que voy aumentando la frecuencia de estimulación, voy a tener un aumento de la fuerza de contracción en el músculo esquelético. Ese
en ese aumento de la fuerza se llama tétanos, ¿sí? Esa fuerza se llama tetánica o tétanos, y en el cual lo que va a ocurrir, ¿sí? Fisiológicamente, es que ese músculo va a estar completamente contraído, ¿sí? Ahora, fíjense que el periodo, hay una cosa, el periodo refractario, es decir, que es un periodo en el cual los canales de sodio están inactivos, es muy breve. Sin embargo, fíjense que en el músculo cardíaco el periodo refractario dura casi tanto como la contracción muscular. En este caso, fíjense que primero, si yo tengo el tiempo acá, ¿sí? Que es esta variable, y en estos gráficos tenemos, en vez de hacerlo en gráficos separados, lo que se hizo fue superponerlos como acá. Entonces, de un lado tenemos potencial de membrana y marcamos este, que es el potencial que les mostré anteriormente, y por otro lado la tensión, que es lo que me está marcando este pico, ¿sí? Y ambos en función del tiempo. Con esto lo que tienen que ver, similar a lo que vieron antes, es que primero ocurre el potencial de acción, ¿sí? La apertura de los canales de sodio, esta despolarización rápida, ¿sí? En la fase 0, después tienen la 1 de repolarización, la meseta, ¿sí? Que es la fase 2 y la fase 3. Fíjense que acá el periodo refractario, en este periodo en el cual los canales de sodio están inactivos, dura mucho más. Y a nivel fisiológico, fíjense que siendo el periodo refractario tan prolongado, eso va a impedir el tétanos, ¿sí? Lo que habíamos dicho para el músculo esquelético que estaba completamente contraído. Para el músculo esquelético, en la facultad, lo que hacemos era ponernos un electrodo en el dedo pulgar y aumentábamos la frecuencia de estimulación. Como consecuencia de eso, llegábamos a un momento en el que el dedo estaba completamente contraído, ¿sí? Se veía contraído, bien duro, ¿sí? ¿Qué pasaría con el corazón si se pudiera generar el tétanos? ¿Ustedes qué les parece? ¿Que sería bueno o malo? ¿Podría cumplir su función el corazón? De acuerdo a lo que saben. No sería bueno. Bien, ¿podría cumplir su función el corazón? Y no, porque estaría en contracción permanente. Perfecto. ¿Qué necesita? Y no El se corazón. alcanzaría a llenar de sangre. No habría tiempo. Perfecto. ¿Por qué? Porque en la relajación el corazón se va a llenar. Entonces, a nivel fisiológico es muy importante esta duración del periodo refractario, es decir, que estos canales de sodio no estén disponibles, ¿sí? Que no estén abiertos para que vuelvan a generar un potencial de acción. ¿Se entiende? Porque si no, tendríamos el tétanos y tendríamos que sumar otra contracción, va a producir justamente llegar a esta situación del tétanos y ahí el corazón no se va a poder llenar. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo se generan estos potenciales de acción en las células autorrítmicas, es decir, en los potenciales de acción, por ejemplo, si ustedes saben, a ver si lo tengo acá, bueno, en este caso serían las células del nódulo sinusal. ¿Ustedes saben cómo es el sistema de conducción cardíaco? ¿Sistema cardionector? Bien, el sistema cardionector. Bien, ¿cuál es el marcapaso primario del corazón? ¿A quién se le llama? ¿Al nódulo? ¿A cuál? ¿Al sinusal? Perfecto, al sinusal. Es el marcapaso primario porque justamente va a determinar la frecuencia cardíaca, que luego vamos a ver qué es. Entonces, si nosotros ahora vamos a comparar, por ejemplo, esos potenciales de acción de las células ventriculares, el que vimos recién con la meseta, de un potencial de acción de una célula marcapaso, del nódulo, en este caso, sinusal. Entonces, ¿cómo se generan los potenciales de acción espontáneamente en ausencia de aferencia del sistema nervioso? Es decir, por su potencial de membrana que es inestable. Si se acuerdan, cuando miramos recién el potencial de acción de una célula, de un miocito, ¿sí? Ventricular encargado de la contracción, teníamos un potencial de membrana en reposo, que estaba cerca de los menos 90 milivoltios.
Sin embargo, en las células del nódulo sinusal no está en reposo, sino que ese potencial de membrana es inestable, es decir, en menos 60 milivoltios. Ya está un poquito más despolarizado si lo queremos. Y lo que va a pasar es que va a haber canales de sodio que se van a ir abriendo lentamente. Y eso va a hacer que esos canales de sodio, que suelen llamarse canales IFANI, ¿sí? Por la corriente de sodio que generan, esos canales van a permitir que entre sodio, ¿sí? Principalmente, que es el más abundante, el líquido extracelular, y eso va a permitir que se produzca una despolarización. Entonces, fíjense que acá en la comparación de los potenciales de acción cardíacos, dijimos recién en un miocito ventricular, partiendo de menos 90 milivoltios, despolarización rápida por entrada de sodio, una repolarización por salida de potasio, luego hay un balance entre la salida de potasio y entrada de calcio, ¿sí? Calcio a través de los canales de tipo L, luego una repolarización, ¿sí? Porque sale potasio, y eso va a llevar a que el potencial de membrana, ¿sí? Si estoy sacando cargas positivas, se vuelva negativo. Y vemos acá que en la fase 4, que sería la misma que esta, este es el potencial de membrana en reposo. En las aurículas pasa algo similar, pero fíjense, en el nódulo sinoauricular o sinusal, este potencial de membrana que no está en reposo, es decir, no está así, ¿sí? No está en menos 90 milivoltios, sino que está cerca de los menos 60 milivoltios, y que tiene una pendiente, ¿sí? Este potencial de membrana, que también se llama potencial marcapaso, va a disparar potenciales de acción espontáneamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a ir despolarizando espontáneamente por esta entrada principalmente de sodio. ¿Sí? O las fases de del potencial de acción de estas células va a ser la fase 4, la fase 0 principalmente por la entrada de calcio y luego la salida de potasio. Bueno, ¿por qué es importante conocer estos potenciales de acción de las células del nódulo sinusal? Es porque, como dijimos, las células del nódulo sinusal van a marcar justamente la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca normal va a ser entre 60 y 100 latidos por minuto. Fíjense que qué cosas pueden hacer que aumente la frecuencia cardíaca, es decir, estas células del nódulo sinusal van a estar inervadas, ¿sí? Por nervios que van a estimular de manera simpática a estas células marcapaso. Esa estimulación simpática, que ustedes ya saben que es a través de noradrenalina y también de adrenalina, pero en menor proporción, van a hacer que justamente, a ver si tengo un dibujito acá, van a hacer que la pendiente, ¿sí? Lo que se sabe es que la noradrenalina lo que va a hacer es activar una vía de señalización en estas células del nódulo sinoauricular y va a hacer que estos canales de sodio se abran como más rápido. Entonces, la pendiente, ¿sí? Va a ser mayor. Es decir, que se va a alcanzar, ¿sí? El umbral, ¿sí? Y se van a despolarizar más rápidamente estas células. Entonces, la estimulación simpática, como dijimos anteriormente, por ejemplo, en una situación de lucha o huida, lo que van a producir es que van a actuar sobre estas células del nódulo sinusal y lo que va a producir es activación de estos canales IFANI, se va a aumentar la velocidad de despolarización de esta célula de marcapaso y la frecuencia cardíaca va a aumentar, ¿sí? Y tiene sentido porque ustedes creo que vieron cuando estudiaron la regulación de la presión arterial, es que tiene sentido ese aumento de la frecuencia cardíaca para, en definitiva, aumentar el gasto cardíaco, es decir, la acción de bomba del corazón. Cuando el marcapaso dispara potenciales de acción más rápidamente, se denomina taquicardia. A ver, hay alguien que está esperando. Morena. Hola, Morena. Bueno, estas son las vías de señalización que yo les dije de las catecolaminas, la noradrenalina y la adrenalina, a través de receptores beta 1 que están en las células
del nódulo sinusal, lo que van a hacer es aumentar el AMP cíclico y este va a actuar directamente sobre los canales IFANI para tenerlos abiertos más tiempo y de esa manera hacer que entre más sodio y que aumente esa velocidad de despolarización de las células del nódulo sinusal. Es decir, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Mientras que la acetilcolina, a través del sistema nervioso parasimpático, lo que va a hacer es se va a unir a receptores muscarínicos y va a influir sobre canales de potasio y de calcio en la célula marcapaso. Este aumento de la permeabilidad al potasio lo que va a hacer es que va a alejar ese potencial de membrana marcapaso, que está en menos 60 milivoltios, lo va a alejar y lo va a hacer más negativo, ¿sí? Y de esa manera va a estar más lejos del umbral y por lo tanto la frecuencia cardíaca disminuye. En cuanto a la otra propiedad cardíaca, que es la conductividad, ¿cómo puede hacer una célula autorrítmica no contráctil para que todo el corazón lata? ¿Sí? Es decir, todo el corazón se contraiga a la vez. Un poco lo estuvimos hablando, pero va a ser esa conducción eléctrica en el corazón que va a coordinar la contracción y que, también lo nombramos anteriormente, va a ser una contracción secuencial. Es decir, primero se van a contraer las aurículas y después los ventrículos, para que el corazón cree una fuerza suficiente para que bombee la sangre. El potencial de acción en las células de este sistema de conducción autorrítmicas se va a generar, como dijimos, donde se van a iniciar en el nódulo sinusal. Estas células van a tener un aumento o van a tener una velocidad de despolarización mucho mayor que las del resto de las células del sistema de conducción, que son, por ejemplo, ¿sí? A ver si hay un dibujito. Fíjense que en el sistema de conducción vamos a tener que el nódulo sinusal va a estar cerca de la aurícula, va a estar en la aurícula derecha, cerca de la vena cava superior, y fíjense que vamos a tener, o este nódulo sinusal va a disparar potenciales de acción en todas las direcciones y sentidos, que el resultante de todas esas despolarizaciones, lo que va a hacer es hacer despolarizar a quién, a través de, haces internodales, al nódulo auriculoventricular, ¿sí? Que está marcado en violeta. Ese nódulo auriculoventricular va a generar potenciales de acción que van a ser generados y propagados un poco más lentamente. ¿Hacia dónde? Hacia el resto del sistema de conducción, es decir, por el haz de His, la rama derecha y la rama izquierda, y las fibras de Purkinje, ¿sí? Como pueden ver ahí. Quiere decir entonces que el marcapaso primario va a ser el nódulo sinusal, va a enviar potenciales de acción que van a llegar al nódulo auriculoventricular y de ahí con cierto retraso se va a seguir propagando y conduciendo esos potenciales de acción por el haz de His y las fibras de Purkinje y luego a través de esas uniones gap, como les comenté anteriormente, esas uniones estrechas o uniones gap, se van a poder propagar estos potenciales de acción y van a poder pasar de una célula a la otra. Es decir, de un miocito no contráctil de una célula a la otra. Otra cosa que también es importante y la vamos a mencionar cuando veamos ciclo cardíaco es que las células musculares o los miocitos, los cardiomiocitos, están dispuestos de manera espiralada en las paredes de los ventrículos. Es decir, acá tenemos la pared libre, el septum, ¿sí? O tabique interventricular, y estas las llamamos las bases, ¿sí? Bueno, y entonces en estas paredes, lo que suele haber es que los miocitos se forman o se disponen de manera diagonal o espiralada. Esto va a tener importancia a nivel del ciclo cardíaco porque va a ser como un efecto de exprimir la sangre que está contenida adentro del ventrículo. Bueno, otra función del nódulo auriculoventricular es retrasar, por eso les decía que esos potenciales de acción que vienen en el nódulo sinusal van a ser propagados, pero más lentamente,
Y eso tiene una importancia funcional o fisiológica, ya que va a permitir que el llenado ventricular se produzca, ¿sí? Correctamente, porque si no se produce ese retraso fisiológico a nivel del nódulo auriculoventricular, no le damos tiempo a los ventrículos a que se llenen. Obviamente, que yo no les dije, pero esta excitación a nivel del nódulo sinusal es lo que dijimos que va a propagar estos potenciales de acción en todas las direcciones, va a hacer que se contraigan las aurículas, va a estimular al nódulo auriculoventricular para que luego de la transmisión y la propagación de los potenciales de acción, ¿sí? A través de la adhegesis y fibra de Purkinje y de todos los miocitos, se produzca la contracción ventricular. Es decir, primero aurículas y después ventrículos. Bueno, esto ya lo dijimos, que los marcapasos regulan la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca cuando el nódulo sinusal falla, ¿sí? Que es el que dijimos que le da una frecuencia cardíaca normal de 60 a 100 latidos por minuto. Cuando falla, el nódulo auriculoventricular es el que va a tomar el mando, pero con una frecuencia mucho menor, ¿sí? Más o menos de 40 latidos por minuto. Y si también tenemos dificultades a nivel del nódulo auriculoventricular, la frecuencia, voy a tener una bradicardia con una frecuencia cardíaca muy lenta entre los 25 y los 40 latidos por minuto. Bueno, luego viene la otra propiedad cardíaca, que es la contractilidad, y acá en este dibujito es para mostrarles cómo están dispuestos en espiral estos cardiomiocitos, estas fibras. Como dije anteriormente, si este es un miocito ventricular, por ejemplo, yo les dije que estaban unidos a través de discos intercalares. Estos discos intercalares, bueno, acá en este caso sería como de una célula y de otra, van a unir una célula con otra. Y también teníamos, a nivel de los discos intercalares, las uniones gap, es decir, estas conexinas que forman los conexones para que pueda transmitirse un potencial de acción de una célula a la otra. Y dijimos los desmosomas para que cuando se contraigan el corazón, la fuerza de contracción se transmite de la misma manera en cada cardiomiocito. Después el acoplamiento excitocontráctil, ¿a qué se refiere? ¿Sí me quieren preguntar algo? Chicos. Se abrió un micrófono. Bueno, y a nivel del acoplamiento excitocontráctil, a ver si tengo algún dibujo para que se... Ah, miren esto, qué lindo. ¿Lo ven todos? Sí. A ver. Ay. Ay, no me deja salir de la opción del puntero. Ahí está. Bueno, miren, este es un... Ay, se ve torcido. Este es un cardiomiocito. ¿Vieron que yo les mostré que estaba el corazón colgado por la aorta? Profe, Sí. los chicos están escribiendo en el chat. ¿Para qué te lo leo? Jimena dijo, quería pedirle que explique lo último que dijo, si puede repetir, contractilidad. ¿Es de la contractilidad? Sí. Ahora lo vamos a ver. La contractilidad cardíaca va a ser la capacidad que tienen los cardiomiocitos de contraerse. Y eso va a estar dado por el acoplamiento excitocontráctil. Esto, ahora se los voy a mostrar con seguramente un dibujo, pero quería que vean este video. ¿Se acuerdan que cuando les mostré el corazón estaba colgado de la aorta y lo que hacíamos con esa maniobra era para obtener a los cardiomiocitos aislados? Es decir, un miocito cardíaco que tiene la capacidad de contraerse. Si ustedes se fijan en el video que ahora se va a dar vuelta, este
Este es el borde del miocito, la membrana plasmática de un cardiomiocito, que está vista al microscopio en un equipo especial. Y si ustedes ven que tienen líneas transversales, cada línea transversal oscurita va a ser los sarcómeros, ¿sí? Cada una de estas líneas que se ve blanquita, separada por dos negritas, es un sarcómero. Después, entre los cardiomiocitos, es decir, un cardiomiocito unido con otro cardiomiocito, a este nivel o a nivel del otro extremo, ese es el disco intercalar. Esas uniones en los discos intercalares es porque tenían los desmosomas y las uniones gap. Cuando yo aislé los cardiomiocitos, en las condiciones que lo aislé, rompí esas uniones a nivel de los discos intercalares, por eso tengo ahora un solo miocito acá puesto. Sí, voy a tener los cardiomiocitos aislados. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, ahora, ¿qué les parece? ¿Qué necesitaré? Y ahora necesito que me lo respondan a esto. ¿Qué necesitaré para que este miocito se contraiga? Este miocito está aislado del corazón, de acuerdo a lo que vinimos hablando hace un rato. ¿Qué tendré que darle a este miocito para que pueda contraerse? Un estímulo eléctrico Bien, ¿por qué? para poder generar la contracción. Pero ¿y por qué? ¿Quién le daba ese estímulo eléctrico? ¿De dónde venía cuando estaba el corazón entero? Del sistema cardionector, del nódulo sinusal. Perfecto, muy bien. Como yo ahora disocié ese tejido, ¿sí? Y ya no lo tengo a estos miocitos unidos al sistema cardionector, ¿sí? Como yo ya tengo el miocito aislado, lo que voy a necesitar es darle un estímulo eléctrico. Por eso, en el video, fíjense que se contrae a medida que se le da el impulso eléctrico. Ahí. ¿Ven? ¿Quién me puede decir qué hace el miocito cuando se contrae? ¿Qué les parece? ¿Qué hace el miocito cuando se contrae? ¿Alguien me puede contestar? No tengo ni idea, pero se achica, o sea, cuando se contrae. Jimena, Se acorta. Muy bien, tener una respuesta. se acorta. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan cuando vimos músculo, el músculo se acorta y genera fuerza. En este caso, lo que hace este equipo es medir el acortamiento de la célula, como una medida de la contractilidad. Bien, entonces, hasta ahora vamos bien, porque me dijeron que para la contractilidad le tengo que dar un estímulo eléctrico, porque ya no tengo el miocito unido al sistema cardionector, lo tengo el miocito aislado. ¿Qué otra cosa le tendré que poner al buffer? De acuerdo a lo que estuvimos hablando. ¿Qué pH tendrá que tener ese buffer? ¿Qué le tendría que haber puesto a ese buffer? Calcio, profe, ¿no será? Muy bien, calcio. Cuando yo preparé ese buffer, le agregué calcio, ¿sí? Porque sin ese calcio extracelular, el miocito no se va a poder contraer. Muy bien. ¿Y el pH de ese medio extracelular o del buffer, qué pH tendrá?
¿Qué pH tendrá? Ahí Jimena dice 735. Bien, entre 7.35 a 7.45. Bien. Yo No solo veo. no tiene micrófono, por eso. Ah, está bien. Sí, igual que la sangre, dice. Está por el Perfecto. chat. Perfecto. Yo veo solamente la pantalla, por eso cuando pido que me respondan, si ustedes lo hacen por el chat, yo no lo veo. Bueno, bien, entonces vamos bien encaminados. Entonces, fíjense que el acoplamiento excitocontráctil es un conjunto de mecanismos que van a permitir acoplar el potencial de acción que llega a la membrana plasmática de los cardiomiocitos, que se generó en este sistema de conducción y que gracias a las uniones GAP va a llegar a esta membrana plasmática y que va a permitir la contracción de los miocitos. ¿A través de qué? A través del calcio. ¿Pero de dónde viene ese calcio? El calcio viene del líquido extracelular, de afuera. Ese calcio va a entrar por canales de calcio tipo L, dependientes de voltaje, también se llaman canales lentos de calcio, dependientes de voltaje. Es decir, ese potencial de acción que llegó, lo que va a hacer es activar estos canales de calcio tipo L, va a entrar el calcio. Y una diferencia de las que ocurre entre el músculo esquelético y el músculo cardíaco es que en el músculo esquelético, como la membrana, ¿sí?, que recibe ese potencial de acción que venía de la unión neuromuscular, si se acuerdan, esa membrana plasmática que recibe el potencial de acción está muy cerca del retículo sarcoplasmático. Entonces, como están muy cerca, directamente se abre el canal de reanodina. Es decir, al estar tan pegadito, es como que el canal de reanodina que está en el retículo sensa ese potencial de acción y se abre y libera el calcio. Es decir, el calcio que está en el retículo. Pero en el corazón, en el músculo cardíaco, en los cardiomiocitos, hay una distancia entre la membrana plasmática y el retículo sarcoplasmático. Entonces, el potencial de acción que llega a la membrana plasmática permite la entrada de calcio en lo que se llama calcio induced, calcio release, es decir, la entrada de calcio, la inducción de la liberación de calcio desde el retículo por esta entrada pequeña de calcio por los canales de tipo L. No sé si se entiende, ¿se entendió? Es decir, el potencial de acción que llega a la membrana plasmática en el cardiomiocito va a abrir canales de calcio tipo L. Va a entrar un poquito de calcio y eso va a estimular al canal de reanodina del retículo sarcoplasmático a que libere más calcio. Ese calcio va a interaccionar con, va a permitir que la tropomiosina se libere de la miosina y así la actina se deslice sobre los filamentos de miosina y eso va a hacer que ese deslizamiento de estas proteínas va a producir que el miocito se acorte, ¿sí? Y también va a poder generar fuerza. Es decir, en este caso esa fuerza, que es cuando hablamos del corazón entero, es lo que va a permitir la contracción, ¿sí? La expulsión de la sangre. ¿Eso es lo que se decía calcio inducido por calcio? Sí, liberación de calcio inducida por calcio. Acá tienen el dibujito si me siguen. ¿Ven el puntero? Sí, profe. Sí. Bien, entonces acá tenemos, esto es un miocito. Entonces tenemos que en un miocito, lo que va a pasar primero, fíjense acá en este registro, tenemos BM, que es el potencial de membrana, que tiene esta forma, ¿sí? Es decir, un potencial de acción. Primero, si esto es tiempo, tenemos que primero ocurre el potencial de acción. Luego tenemos un aumento de calcio, que se va a correlacionar con el desarrollo de fuerza, ¿sí? Este calcio que está acá en el medio, en este gráfico, es el que acopla, lo que acopla la excitación, ¿sí?, por parte del potencial de acción con la contracción, que es el desarrollo de tensión. Fíjense, entonces en el cardiomiocito tenemos que en el túbulo T, es decir, una invaginación de la membrana, fíjense que esta es la membrana del cardiomiocito, esta también es la membrana del cardiomiocito, pero a esta altura hay una invaginación, es decir, se mete para adentro la membrana.
En este caso tenemos que acá en el túbulo T hay un canal de tipo L. Fíjense que el canal de tipo L lo que va a hacer es introducir calcio, ¿sí? Una pequeñita entrada de calcio. Esta entrada de calcio lo que va a hacer es que se libere calcio del retículo y ese aumento de calcio a través del retículo lo que va a hacer es permitir la interacción de los filamentos de actina, estos negritos, con los de miosina. Como consecuencia de eso, en la contracción, el miocito, fíjense si este es un sarcómero, delimitado acá por las líneas Z del sarcómero, se acorta el sarcómero y por lo tanto se va a cortar el miocito, como vieron en el videíto. Y en la relajación lo que va a hacer es que este calcio, ¿sí? El calcio sistólico, lo que va a hacer es que se va, ¿por qué? A través de los intercambiadores, en este caso el intercambiador sodio-calcio, fíjense que saca el calcio y mete sodio, y también a través de la cerca, que es una bomba, que va a meter el calcio nuevamente al retículo. ¿Se entiende? Entonces tenemos que en la contracción, ¿sí? Cuando llegó un potencial de acción, se abrieron los canales tipo L, salió calcio, entró un poquito de calcio, eso activó los rianodina, que son estos en celestito, sale calcio, y ese calcio, ¿sí? Calcio del retículo, junto con el que entró por el canal de tipo L, todo ese aumento de calcio va a hacer que se produzca la contracción, es decir, el acortamiento, en este caso, de los sarcómeros. Acortamiento y generación de fuerza. Esto luego, lo que va a hacer en la relajación es que este calcio va a salir por el NSX, por este intercambiador, y también en la relajación va a volver al retículo sarcoplasmático. Es decir, el cardiomiocito se acortó y en la relajación vuelve a su longitud inicial, como vieron ustedes en el video. Bueno, acá está la explicación del acoplamiento excitocontráctil y en la relajación, como les dije, es mediado por el intercambiador sodio-calcio que está en la membrana del cardiomiocito y por la bomba cerca. Ahí tienen un link para ver un videíto. Y si quieren, ahora podemos ver, todavía tenemos un rato, podemos ver el ciclo cardíaco. ¿Cómo van hasta acá? Alguien que me lea del chat si escriben o que me lo diga por micrófono. Bien, profesora. Bueno, entonces, lo que les voy a contar ahora es cómo es el ciclo cardíaco. Hasta ahora vimos las propiedades cardíacas y ahora vamos a ver el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco va a ser una secuencia de eventos que se van a repetir, ¿sí? Entonces, una secuencia de eventos que se van a repetir en lo que se denomina ciclo, ¿sí? Si hablamos de ciclo menstrual, es una secuencia, un evento que se repite, ¿cada cuánto? Cada mes. En este caso va a ser el ciclo cardíaco. Estos eventos que se van a repetir van a ser la sístole y la diástole. En la sístole, fíjense que está formada por dos partes, la eyección y la contracción isovolumétrica. Y la diástole, que es la relajación, va a estar formada por dos partes también, el llenado y la relajación isovolumétrica. Entonces, esto es muy importante que lo comprendan, que es el bucle presión-volumen. Si ustedes se acuerdan, cuando empezamos fisiología, yo les había dicho que esta era la variable independiente, la que el investigador modificaba, y esta es la variable dependiente. Es decir, vamos a ver cómo se modifica la presión del ventrículo izquierdo, que es la consecuencia, a medida que va cambiando el volumen del ventrículo izquierdo, es decir, la causa. Entonces, para mejor comprensión, ¿sí? Vamos a considerar que este va a ser el bucle presión-volumen del ventrículo izquierdo. Por eso yo acá les puse el dibujito del diagrama del corazón, en donde se ve el ventrículo izquierdo nada más. ¿Sí? El ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la válvula mitral y la válvula aórtica. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, profe. Sí, sí. Bien, entonces vamos a empezar por el punto A.
Podemos empezar de cualquier lado, pero vamos, para que lo entiendan mejor, vamos a empezar por el punto A. En el punto A, fíjense que partimos de un volumen del ventrículo izquierdo de 50 mililitros. Y de ese A podemos ver que nos movemos hasta C. ¿Qué pasó cuando me moví de A a C? ¿Alguien que me conteste? Bien, llenado. Bien, la fase de llenado, muy bien, es decir, aumentó el volumen. Si aumentó el volumen, podemos decir que se llenó. ¿Está bien? Ahora, ¿qué tuvo que haber pasado en A para que se llene? Y, como les dice el cartelito verde, amarillo, para que se llene el ventrículo izquierdo, si lo vemos acá en el costadito, para que se llene el ventrículo izquierdo, como muestra esta flecha, quiere decir que se abrió la válvula mitral. ¿Está bien? Es decir, se efectuó la contracción de la aurícula. Claro, se contrajo la aurícula, eso hizo que haya, acuérdense siempre que las válvulas se mueven por diferencia de presiones, ¿no? Cuando se contrayeron las aurículas, se generó presión y se abrió la válvula mitral. Se llenó el ventrículo izquierdo. Una vez que se llenó ese ventrículo izquierdo, fíjense que una cosa importante, ¿cómo estaría la válvula aórtica en esta situación, en el punto A? Está cerrada. Perfecto, está cerrada, porque fíjense que si estuviera abierta no tendríamos este llenado, ¿está bien? El volumen no aumentaría. Entonces, otra cosa también que podemos ver, antes de pasar y seguir a la parte vertical, la rosa del bucle, es, ¿por qué yo parto de cero? Acá, un volumen de cero. No, porque siempre hay un resto, una cantidad de sangre. Nunca Bien. está. ¿Cómo se llama este volumen? Residual. Bien, volumen residual, es decir, como si este dibujito lo empezáramos con un poquito de sangre acá, que son 50 mililitros, se abre la válvula mitral y esta está cerrada, la aórtica, y se llena. ¿Hasta cuánto se llenó? Hasta 120. Perfecto, hasta 120. ¿Cómo se llama este volumen? El de eyección vendría a ser. No. Si estamos... ¿Divisor volumétrico? No. Fíjense que si estamos en llenado, ¿en qué parte estamos del ciclo? De la sístole, porque ahí va a empezar la contracción cuando se llena el ventrículo. No, entonces, si estamos hablando, si yo te estoy hablando de este volumen todavía no es de sístole. Diastólico. O sea, muy bien, es el volumen diastólico final. ¿Sí? El volumen a fin de diástole. Cuando terminó la diástole. Entonces pasamos de 50 a 120, es decir, teníamos 50 residual, se llenó hasta 120. Ahora fíjense que si yo voy de C a D, ¿qué pasó con el volumen? ¿Cómo? El volumen constante. El volumen, ¿cómo? No varió el volumen. No varió el volumen, perfecto. El volumen no varió. Entonces, fíjense una cosa que, ¿qué podría haber pasado con las válvulas para que no cambie el volumen? Pero ¿qué pasó con la presión? Escúchame. ¿La presión aumentó? No, escúchame. Cuando se termina de llenar, se cierra la válvula. Bien, es decir, si yo acá aumenta. Claro, la presión aumenta porque quiere decir que a este volumen no cambió, es decir, se sigue manteniendo en 120. Acá lo que pasó es que la válvula mitral se cerró, esta se cerró. Si esta se cerró, y obviamente que la válvula aórtica también estaba cerrada, ¿qué pasó para que aumente la presión? Para el mismo volumen que dijimos que era hasta 120, ahora empieza a aumentar la presión adentro del ventrículo. ¿Qué pasó? Se contrajo. Bien, empezó la contracción. Es decir,
Imagínense que tenemos algo cerrado y yo quiero como que estoy exprimiendo ese ventrículo izquierdo. Lo estoy exprimiendo y tiene todo cerrado. Eso hace que aumente la presión del ventrículo izquierdo. ¿Hasta cuándo? ¿Qué es lo que pasa en el punto D? Hasta que se abra la válvula aórtica. Bien, hasta que se abrió la válvula aórtica. ¿Qué pasó cuando se abrió la válvula aórtica? Se eyecta la sangre. Bien, quiere decir que si yo me voy de D a F, ¿sí? Si yo me voy de D a F, ¿qué pasó? Y una vez que se eyecta la sangre, se cierra la válvula. Se produce la sístole. Bien. Acá, fíjense una cosa, de D a F ocurrió la eyección, porque salió la sangre. ¿Qué pasó con el volumen? De D a F. Diástole sería. No. Diástole no. ¿Disminuyó el volumen? Sí, sí. Bien, a ver, vamos a organizarnos porque escuché cosas que no están bien. Entonces, fíjense una cosa, nosotros dijimos que tenemos la válvula mitral cerrada, Sí. la válvula aórtica cerrada y empezó a contraerse. Empezó a contraerse como si estuviéramos exprimiendo ese ventrículo izquierdo. El ventrículo se va a hacer esta pared ventricular, la pared libre se hace más gorda y es como que está exprimiendo lo que tiene el volumen que tiene adentro. Si esta cavidad la exprime, la hace más chiquita. Eso hace que aumente la presión. ¿Hasta cuándo? Hasta que se abre la válvula aórtica. Si se abre la válvula aórtica, ¿sí? Y la mitral estaba cerrada, lo que va a pasar es que va a salir la sangre. ¿Hasta cuánto va a salir? Ahí. Hasta 70. Hasta 70, bien. Es decir, que pasamos de 120 a 70. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué parte de estas que señalamos acá ocurrió? De lo que marcamos acá, ¿no? De ciclo cardíaco. Y estábamos en Volumétrica, ¿o no? Ya pasamos la contracción isovolumétrica que era CAD. Ahora vamos de D a F. Acá Jimena me dice eyección en el chat. Perfecto, Jimena. Eyección, porque fíjense que pasamos de D a F. Quiere decir que pasamos de 120 a 50 mililitros. ¿Está bien? Es la eyección. ¿Qué dato importante podemos sacar de considerar D a F? ¿Me van siguiendo? Sí, que solo el volumen de que se eyecta es de 70 porque siempre el 50 es restante. Perfecto, es el residual. Quiere decir que de D a F ocurrió la eyección. El volumen sistólico, que es lo que se marca acá, ¿sí? Va a ser la diferencia entre los 120 y los 50. Quiere decir que acá eyectamos 70 y me quedaron los 50. ¿Está bien? Estos 50 con el que empezamos me quedaron de nuevo. El residual. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cerró la válvula aórtica, por diferencia de presión de nuevo. Ahora, fíjense, si me muevo de F a A, ¿qué pasó? Y es la relajación del ventrículo. Perfecto, relajación. ¿Y cómo se llama esta relajación? Isovolumétrica ponen acá en el chat, Caterín. Perfecto, Caterina. Isovolumétrica diastólica. Bien, se llama relajación isovolumétrica. Ah. Ya como, ¿por qué? Porque es parte de la diástole. Entonces, relajación isovolumétrica, porque fíjense que estamos en 50 mililitros y pasamos de acá a acá, quiere decir que la presión fue bajando. Es decir, porque este ventrículo, que estaba todo contraído, como yo les dije, las paredes estaban gorditas y exprimiendo la cavidad, ahora empieza a relajarse, entonces vuelve a su volumen inicial, ¿sí? En realidad a relajarse, ¿está bien? Sin cambiar el volumen, que son los 50 mililitros. ¿Se entiende? Es decir, este 50 mililitros que estaba acá de sangre, de volumen residual, sigue estando. ¿Entienden? O Sí, lo explico de nuevo. Entonces, ¿cómo harían para diferenciar entonces si la sístole es eyección y contracción isovolumétrica y diástole
llenado y relajación isovolumétrica. Esto no permite escribir, me parece, ¿no? ¿O sí? Ah, pluma, a ver. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, el ciclo cardíaco va a estar formado por dos partes, la sístole y la diástole. En la sístole hay contracción y en la diástole hay relajación. En los dos casos. ¿Sí? Sístole, contracción, diástole, relajación. Cada una de ellas está formada por dos partes a su vez. La sístole en la eyección y la contracción isovolumétrica. Y la diástole, llenado y relajación isovolumétrica. Si yo tuviera que marcar estos dos acá, ¿dónde los marcaría? Se divide en bucle con una línea de S a C. Perfecto, genial. Es decir, yo voy a tener por este lado contracción isovolumétrica y eyección, parte de la sístole, y esto va a ser entonces la sístole. Y el llenado, ¿sí?, de A a C y de F a A, que es la relajación isovolumétrica, va a ser la diástole. ¿Se entendió? Sí. Yo había hecho unos dibujitos muy lindos, pero no sé si hace falta que los muestre. Bueno, y después lo que podemos marcar también son los ruidos cardíacos. ¿Alguno sabe cuáles son los ruidos cardíacos? El primer ruido es Ujú. cuando se cierran las válvulas mitral o tricúspide, y el Ujú. segundo ruido es la pulmonar y la aórtica. Perfecto. O sea que siempre acuérdense que los ruidos normales, porque va a haber el primer ruido y el segundo ruido, que es lo que nombró su compañera, son los ruidos fisiológicos. Esos ruidos normalmente coinciden con el cierre de las válvulas, ¿sí? Porque fíjense que estamos a esta altura y a esta altura. Quiere decir que el primer ruido ocurre por el cierre de la válvula mitral. ¿Cómo se suele ocultar? Como un dum. Dum. Y el cierre de la válvula aórtica como el tac. Dum, tac. ¿Sí? Como dijo su compañera, en este caso tenemos el loop, presión, volumen, para el ventrículo izquierdo. ¿Cómo les parece, esta pregunta por ahí es un poco difícil, pero cómo les parece que va a ser el bucle de presión-volumen del ventrículo derecho? Porque su compañera recién nombró el primer ruido, cierre de válvula mitral, en el caso del ventrículo derecho va a ser la tricúspide y en este caso la pulmonar. ¿Cómo Acá les parece? Jimena Sosa pone igual. ¿Cómo? Jimena Sosa, que está escribiendo por el chat, pone igual. Bien, igual completamente. ¿Qué diferencia tiene el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior? Y las presiones van a cambiar. Muy bien, las presiones. ¿Se acuerdan que nosotros en la clase anterior calculamos las resistencias periféricas del lecho pulmonar y el sistémico? Hicimos la diferencia de presiones del sistémico y del pulmonar. Claro que El el pulmonar bucle, era 0. claro, es decir, que el bucle presión-volumen va a ser similar a este, solo que el ventrículo derecho maneja presiones menores. La presión menor, es decir, esto del llenado y la eyección va a ser similar, solo que la arteria pulmonar va a manejar presiones mucho menores. Es decir, que vamos a tener un bucle cerca de los 20 como máximo de presión. Es decir, que va a ser un bucle chiquito, más bajito. ¿Qué otra cosa? Bueno, no creo que nada más. Bueno, fíjense que acá está en resumido cómo son los ruidos, el ruido, el primero, el segundo, el chasquido de apertura. Bueno, estos son en general, la mayoría son patológicos.
los demás ruidos cardíacos. Bueno, y creo que nada más. A ver si me acuerdo de algo más que les tenía que decir. No, en la clase que viene, o si no, se los doy ahora, podríamos ver cómo se regula el volumen sistólico. Ah, eso es importante. A ver. ¿La ven a la pantalla? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Fíjense que acá tenemos el bucle presión-volumen y dijimos que si me muevo de D a F tenemos el volumen sistólico. A ver, opción de puntero, la pluma. Este es el volumen sistólico. ¿Que cuánto vale? 70. 70 mililitros. Bueno, esta es una M, ¿no? 120 mililitros el volumen diastólico final. Y también tenemos este, que era el volumen residual. Bueno, entonces, ¿qué cosas pueden regular al volumen sistólico? ¿Alguien sabe? Hay 3 cosas. ¿Alguien sabe? ¿Qué es la precarga? ¿Más fuerza? Más fuerza no necesariamente. La tensión de la pared del ventrículo al final del llenado. Bien. Bien. Tenemos la precarga, la poscarga y el último es la contractilidad. Bien, en la precarga que va a ser la tensión a la cual está sometida el ventrículo a fin de la diástole. Quiere decir, ¿qué parámetro de los que marqué acá en rojo es el que se va a afectar? ¿Qué les parece? Es decir, a fin de diástole. La tensión a la cual está sometida el ventrículo a fin de la diástole. ¿Cómo? No te escuché, perdón. Y al fin de la diástole empieza la eyección. O sea que, ¿qué parámetro de los que están marcados en rojo es? La D. ¿Cuál? ¿Volumen diastólico final, volumen residual o volumen Volumen sistólico? diastólico final. Muy bien, volumen diastólico final. ¿Cómo puedo regular el volumen diastólico final? ¿Alguien sabe? Que se llene más. O sea, lo que implicaría es que se llena más. Es decir, en vez de los 120, acá yo tengo más números, por acá, no sé. ¿Qué podría pasar para que se llene más? Y por aumento de la volemia podría ser. Más que de la volemia, es La decir, frecuencia cardíaca. no. No. O sea, yo estoy haciendo que se llene más, si aumenta el volumen diastólico final, va a aumentar el volumen sistólico. ¿Está bien? La capacidad ¿Cómo de puedo? distensión, ¿Cómo? la capacidad de distensión del músculo. Eso es un poco relacionado con eso, pero ¿qué es lo que me puedo hacer fisiológicamente para aumentar el volumen diastólico final? Que se llene más. ¿De dónde viene la sangre que le llega al ventrículo izquierdo? Aumentar el... De la vena pulmonar. Y si me voy para más atrás,
aumentar el volumen venoso, o sea, el retorno del Bien, bien, la que lo dijo, es decir, el retorno venoso. Si yo tengo que aumenta el retorno venoso, ¿sí? Quiere decir que se va a aumentar el volumen diastólico final, es decir, se va a llenar más, y si se llena más, y vemos un bucle, voy a tener algo similar. Similar no, como está en rojo, y uniéndolo con el que ya está. ¿Se entiende? Quiere decir que si se llena más, se aumenta el retorno venoso, por ejemplo, cuando les mostré en la clase pasada, cuando me voy a correr, y lo que hago es que, ¿se acuerdan que las piernas, yo tengo el músculo esquelético y acá tenía las venas en el medio, y en esas venas había las válvulas? Quiere decir que cuando se contraía ese músculo, lo que hacía era aplastar las venas y hacía que suba más sangre, ¿sí? Gracias a que tengo las válvulas, esa sangre sube y no baja, digamos. Ahí. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo hago ejercicio, estoy aumentando el retorno venoso, porque ese músculo esquelético se contrae y va a impulsar la sangre hacia el corazón. Si el corazón se llena más, como vemos acá, aumenta el volumen diastólico final, el volumen sistólico aumenta. Fíjense que si yo hago la diferencia de este valor que puse, no sé, imagínense que 150, si yo acá lo hubiera marcado en 150, ¿me van siguiendo? Sí, profe. Si en vez de llenarse, es decir, de 50 a 120, se llena de 50 a 150, cuando tengo el volumen sistólico es 150 menos 50, es decir, el volumen sistólico aumentó hasta 100 en este caso. ¿Está? Y vamos a ver el otro parámetro, la poscarga. ¿Alguien sabe qué es la poscarga? Es la fuerza que ejerce el sistema a la eyección. Sí. Esperen una cosita que me olvidé. El mecanismo por el cual la precarga aumenta el volumen sistólico, ¿sí? La precarga aumenta el volumen sistólico. Alguien quiere entrar, me parece. Vladimir. El mecanismo por el cual el aumento de la precarga aumenta el volumen sistólico es a través de el músculo, el miocardio se estira, y cuando se estira, ¿sí? Porque aumentó el volumen diastólico final, eso produce lo que decía Frank Starling, era que aumentaba, ¿cómo se llama? Que aumentaba la tensión de ese ventrículo y producía un aumento del volumen sistólico. ¿Está bien? Y en la poscarga, esta va a ser la tensión a la cual está sometido el ventrículo en relación a una fuerza que se opone a la contracción. ¿Dónde les parece que estará esta poscarga o un aumento de la poscarga? Si miramos el dibujito del ventrículo izquierdo. ¿No sería en la D? En la D muy bien, y en el dibujito de acá del ventrículo izquierdo. Acá. Bien, en la aorta, porque si estamos diciendo que se opone, ¿sí? La poscarga es una fuerza a la cual se opone a la contracción, quiere decir que si yo le estoy ejerciendo un aumento de la fuerza en este sentido, al ventrículo le va a costar eyectar la sangre. Y como dijo su compañero, quiere decir que yo voy a tener que poner esa fuerza o esa poscarga en el punto D. ¿Qué ejemplo me podrían dar de un aumento de la poscarga?
Aumento de resistencia periférica. Sí, pero hay uno que es aumento de resistencia periférica que puede hacer ¿qué cosa? Aumentar la presión. Dijo Muy bien, Ximena. aumentar la presión para mantener el volumen minuto, ¿sí? Es decir, si yo tengo un aumento de la presión arterial, ¿sí? Si tengo un aumento de la presión arterial, voy a tener un aumento de la poscarga porque va a ser la fuerza que se opone a la salida de la sangre por la aorta, ¿sí? Quiere decir que ahí voy a borrar todo lo que escribí, ¿está bien? Porque si no se me va a confundir con el gráfico que marqué recién. ¿Cómo lo puedo borrar? Pues si no, a ver si lo puedo marcar. Quiere decir que, fíjense, ahora lo voy a hacer con otro color, con azul. Para el de la poscarga, que va a estar en azul, yo voy a tener que mi ventrículo, partimos de 50, se va a llenar hasta 120, porque ahí solo lo estoy modificando el aumento de la poscarga. Si ahora tengo un aumento de la poscarga, su compañero dijo que lo que se va a modificar el D. ¿Qué les parece? Si yo tengo un aumento de la presión de más de 120, no sé, 140. Si ese aumento agudo de la presión en 140, ¿cómo tendrá que hacer el ventrículo? ¿Qué fuerza va a tener que hacer el ventrículo para tratar de vencer ese aumento de la poscarga? ¿Se entiende? Fíjense que en condición normal, para abrir la válvula aórtica está más o menos en 80 milímetros de mercurio. Si yo le estoy aumentando esa presión, la poscarga, esa presión, es decir, el ventrículo va a tener que aumentar su contracción para poder justamente abrir la válvula aórtica. Entonces, en ese caso, lo que ocurre normalmente es que cuando aumenta la poscarga, por ejemplo, por un aumento de la presión arterial, lo que ocurre es que el volumen sistólico disminuye. ¿Está bien? Porque en condiciones normales, en el primer latido, cuando me aumentó la presión, en el primer latido, el volumen que habitualmente maneja este ventrículo, ¿sí? Manteniendo la contracción como la tenía, va a hacer que mi volumen sistólico disminuye, ¿sí? Lo vamos a hacer hipotéticamente hasta acá. ¿Está bien? Quiere decir que mi primer latido va a ser más chiquitito. ¿Se entiende? Sí. ¿Me van siguiendo? Es decir, cuando aumenta la poscarga, por ejemplo, por un aumento de la presión, lo que va a pasar es que el volumen sistólico disminuye. ¿Por qué? Porque si el corazón lo consideramos, el ventrículo izquierdo lo consideramos en condiciones normales, se va a contraer, ¿sí? Va a tener que hacer más fuerza para vencer la apertura de la válvula aórtica y expulsar la sangre. Ahora, eso lo hace a expensas de que su volumen sistólico va a ser menor. Es decir, que voy a tener un bucle más alto, en realidad acá capaz que es hasta así, más alto, y más corto, ¿sí? Mi primer latido. Ahora fíjense, ¿qué pasa con el siguiente latido? Con el siguiente latido, es decir, si expulsó, mi volumen sistólico expulsó menos, en este caso, no sé, de 120 a 70, expulsó 50, me quedaron 20 de este lado. Me quedaron 20. En el siguiente latido, cuando se vuelva a llenar, esos 20 van a estirar al ventrículo y por el mecanismo de la precarga de Frank-Starling voy a poder volver a mantener ese volumen sistólico, ¿sí? Si ese aumento de la poscarga fue solamente agudo, ¿se entiende? Fue un aumento de la presión transitorio. Es decir, la contractilidad, el volumen sistólico de ese ventrículo izquierdo se va a mantener
con los sucesivos latidos. Y, por último, si estoy hablando de un aumento de la contractilidad, ¿cómo puedo hacer, de acuerdo a lo que ustedes vieron antes, en esta clase, cómo puedo hacer para aumentar la contractilidad? ¿Qué les parece? Y aumentando la frecuencia, No. vaya más lejos, más rápido. No, porque mira, lo que queremos hacer es aumentar el volumen sistólico. En este caso, lo que quiero hacer es... ¿Vasoconstricción? ¿Cómo? ¿Vasoconstricción? No necesariamente. Solamente por, dice, aumentando la contractilidad. ¿Me siguieron o no me siguieron? A ver. Descartar. ¿Ven ustedes lo que estoy agregando? Sí, ahí se ve. Sí. Entonces dijimos, el volumen sistólico puede aumentar, el volumen sistólico en realidad es al revés, perdón, por aumento de la precarga. De la precarga. ¿Cómo? La flecha para acá, es decir, aumentando el retorno venoso. Ahí, el retorno venoso. ¿Cómo fue esto? Aumentando el volumen diastólico final. Quiere decir que si el corazón, el ventrículo izquierdo en este caso, se llenó más, va a expulsar más sangre. Es decir, si se llenó más, porque aumentó el volumen diastólico final, va a aumentar el volumen sistólico. Ahora, este volumen sistólico también puede aumentar cuando aumento la contractilidad. Para la contractilidad, ¿qué cosa era importante? A ver si estuvieron atentos. Para aumentar la contractilidad, que es esta propiedad cardíaca, ¿qué tengo que aumentar? El calcio, profe. Muy bien. ¿Cómo hago para aumentar el calcio? Esta pregunta por ahí es un poco difícil, pero es aumentando el sistema nervioso simpático. ¿Sí? De hecho, cuando me voy a correr, aumenta el retorno venoso, aumenta el sistema nervioso simpático. ¿Y qué cosas bajan el volumen sistólico? Es decir, lo contrario, un aumento de la poscarga. Como vimos recién, un aumento de la poscarga, por ejemplo, por un aumento de la presión arterial. Ahora, en definitiva, si vemos acá, en este caso, así como un aumento de la poscarga disminuye el volumen sistólico, lo contrario aumenta el volumen sistólico, ¿no? Básicamente. Su compañera hace un rato dijo, modificando la resistencia periférica, la presión, etc. Lo que podemos ver es que el volumen minuto, que también se llama gasto cardíaco, va a ser la frecuencia por, ¿qué cosa? Frecuencia cardíaca por el gasto cardíaco o volumen minuto. Si estoy hablando de la acción de bomba del corazón, va a ser la frecuencia porque la otra variable. Si quiero saber cuánto bombea el corazón, normalmente son 5 litros por minuto. Sí. Resistencia, dice acá Jimena. Volumen minuto, yo para que no se confundan, también va a ser, ¿qué cosa? La presión arterial media dividido lo que decía Poiseuille.
la resistencia periférica. Eso está bien, pero me falta un parámetro más acá para hablar del volumen minuto como marcador. El tiempo. ¿Cuál? El tiempo falta, No. ¿no? No, es algo que nombramos casi toda la clase ahora. Si yo quiero ver cuánto volumen de sangre por minuto eyecta el corazón, son 5 litros por minuto, tengo la frecuencia cardíaca, es decir, cuántas veces por minuto late el corazón y cuánta sangre eyecta. ¿Qué parámetro me falta? Y tengo que saber la frecuencia cardíaca. Esto es lo que anoté acá. ¿Qué me falta para saber cuánta sangre eyecta por cada latido? El volumen de sangre. ¿Cómo se llama eso? El Volumen sistólico. Perfecto, aleluya. Volumen sistólico, el que nombramos recién. Quiere decir que el gasto cardíaco, la acción de bomba del corazón, va a depender cuántas veces late por minuto y además cuánta sangre eyecta ese corazón, el volumen sistólico. Si juntamos estas dos, me va a dar que, en este caso, ustedes lo vieron para la presión arterial media, para regular la presión arterial media, va a ser que es igual a frecuencia por volumen sistólico por resistencia periférica. Quiere decir que si me baja la presión arterial, el mecanismo que se va a poner en juego va a ser tratar de aumentarla. ¿Cómo lo va a aumentar a la presión arterial? ¿Cómo se va a aumentar esa presión arterial? Aumentando la frecuencia, aumentando el volumen sistólico y aumentando la resistencia periférica. En las siguientes clases, y creo que en el cuadernillo, les dicen, por ejemplo, si yo tengo una hemorragia aguda, pierdo una gran cantidad de sangre, tengo una deshidratación, ¿qué mecanismo se va a poner en juego? Es decir, voy a tener una disminución de la presión arterial media y, por ejemplo, una persona que se accidenta en la calle y pierde grandes cantidades de sangre, le baja la presión arterial media. ¿Qué mecanismo les parece que se va a activar en ese momento? Y se va a activar, va a tener, claro, el simpático, que va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento del volumen sistólico y un aumento de la resistencia periférica. La resistencia periférica, ¿se acuerdan? Haciendo vasoconstricción. Todo esto para tratar de justamente compensar esta caída de la presión arterial. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Bueno, me parece que, a ver, tengo que dejar de compartir. Bueno, ¿quieren que veamos rápidamente el cuadernillo o lo resuelven ustedes? Ya son -4 pasadas. Sí, profe, yo tengo una duda del cuadernillo. A ver. La pregunta 2 dice, en un adulto se puede mezclar la sangre del lado derecho con el izquierdo. ¿Cómo se llama esta situación? ¿Qué comunicaciones entre el lado derecho e izquierdo se cierran al momento del nacimiento? ¿No lo La buscaste? última pregunta no. Ah, ¿eso era el soplo? ¿Puede ser que algo de eso leí o no? Sí. Yo lo que entendí Eso relacionándolo. Sí, a ver, Juliana. No, decime. No, que eso lo tienen que relacionar con la ley de Poiseuille cuando ustedes vieron el radio y el tipo de flujo para el soplo. Pero eso ocurría cuando había mezcla de sangre arterial y venosa, y en realidad la venosa se volcaba sobre la sangre arterial. Lo que pasaba es que, ¿qué les parece? ¿Qué consecuencia tendrá eso? Si se me mezcla... Creo que una isquemia, ¿puede ser? Sí, no en el caso extremo, sí, la isquemia completamente no, pero te va a bajar el contenido de oxígeno en la sangre arterial. Porque esa sangre arterial es la que viene del pulmón que se oxigenó.
Entonces, ustedes en sistema respiratorio vieron que estaba el shunt, que había un shunt fisiológico, que era más o menos del 2%, que bajaba la presión arterial de oxígeno, bajaba por el shunt. Es decir, que de la presión de oxígeno alveolar, que era la que, ¿se acuerdan del alveolo al capilar? ¿Sí? La presión de oxígeno que pasaba del alveolo al capilar, esa presión era más o menos 100 milímetros de mercurio, y de esos 100, en definitiva, en la arteria, en la presión arterial de oxígeno, me baja a 95. ¿Por qué esa diferencia de 100 a 95? Porque habitualmente hay un shunt fisiológico. Ese shunt o cortocircuito se debe, puede ser porque tengo un cortocircuito a nivel pulmonar, es decir, que tenga capilares que no sean ventilados, es decir, capilares pulmonares que no pasen por alveolos, es decir, no van a estar en contacto con el oxígeno y por lo tanto van a volver al corazón izquierdo como una sangre desoxigenada, o a nivel de los vasos, en este caso también hay a nivel del corazón, pero en el caso que les dice a ustedes a nivel del, ¿cómo era? Del bebé, a ver, esperen que no me lo acuerdo, un problemita acá. Ay, no la encuentro. ¿Ustedes la ven? Es la 1B, profe. Ah. ¿Cómo se llama esta situación? Se llama shunt. Ay, acá no puedo escribir, ¿o sí? ¿Ustedes ven la pantalla del cuadernillo? Sí, profe. Sí, vemos el puntero. Se llama shunt. Ah, no se ve un pomo. Shunt. ¿Qué comunicaciones entre el lado derecho e izquierdo se hicieron al momento del nacimiento? Lo puede escribir en el chat si quiere. Ah, bueno. Lo estoy escribiendo acá, pero ¿qué comunicaciones se tendrían que cerrar? Comunicación interatrial. Sí, es decir, entre el corazón izquierdo y el corazón derecho. ¿Se entiende? O sea, eso no importa, porque es anatómico. Y está relacionado con el problema que tenían que calcular, que tenían que hacer, con el problema clínico. ¿Qué saben del problema clínico? A ver si lo busco. Acá. ¿Lo ven? Sí, profe. Dice, Lucía nació hace 3 semanas por parto vaginal. Los primeros controles de salud resultaron bien, pero últimamente sus padres notan que se agita y llora cuando quiere tomar el pecho. Por eso consultan al pediatra que la examina y encuentra un soplo a nivel precordial. ¿Por qué tendrá un soplo? Porque no está cerrada de una fosa oval. Bien, ¿por qué? Porque les dice acá que tras realizar un ecocardiograma, le diagnostican el ductus arterioso persistente. Fíjense acá. Esto, tenemos que del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar y acá del ventrículo izquierdo la aorta. Lo que ocurrió es que cuando nació esta bebé, se mantuvo esta comunicación arterial y venosa, arterial entre la aorta y la arteria pulmonar. Pero lo que voy es que esta arteria pulmonar lleva sangre ¿de qué tipo? Desoxigenada. Desoxigenada, que se está mezclando con esta sangre oxigenada. Quiere decir que esta sangre oxigenada, la que va por la aorta, está perdiendo oxígeno. Quiere decir que le va a llevar a los tejidos sangre con menos oxígeno. ¿Bien? Ahora, respecto al soplo, ¿por qué les parece que esto
va a generar un soplo. ¿Qué es un soplo? Un ruido diferente. ¿Un cambio de? ¿Un ruido diferente? Sí, en el cuadernillo, en la clase anterior, vimos un ejemplo de por qué se podría dar. ¿Qué es lo que diferencia esto de esto? Este ductus. ¿Cómo es el ductus? No se ve el puntero, Ale. A ver. Porque este es Word, no me deja verlo. ¿Acá no se ve la flecha? No. Bueno, no importa, igual fíjense que en la arteria pulmonar y la aorta en el ductus arterioso persistente van a ver esta comunicación. ¿Qué les pregunta? ¿Cómo será el flujo sanguíneo a nivel del DAP para que el médico oculte un soplo? ¿Cómo será el flujo ahí? ¿Más lento? ¿Cómo? ¿Más lento? No, va por la aorta acá. ¿Cómo será la sangre que se mueve del ventrículo derecho y del ventrículo, es decir, por la arteria pulmonar y por la aorta, en cuanto a presiones? Y va a ser la presión más alta en el ventrículo, ¿Ventrículo y dónde más? en la aorta. En la aorta. ¿Y en la arteria pulmonar? Y es mínimo porque no lleva tanta sangre. Porque el lecho pulmonar es un lecho de baja presión y baja resistencia. Bien, ¿y qué tipo de flujo tenemos? ¿Cómo es el flujo habitualmente en el organismo? Laminar. Laminar. ¿Y qué causa, cómo podría hacerse turbulento? En una bifurcación. ¿En una bifurcación o cuando cambia qué cosa? Las presiones. Más que las presiones. En una bifurcación, ¿qué pasa con, si yo vengo por, ¿cómo? En una placa, por ejemplo, ateroma de flujo, cuando choca contra algo se hace turbulento. Sí, pero choca, y además de que choca, ¿qué pasa con el tapón de esa placa de ateroma? ¿Qué hizo en el vaso? Esa Lo placa tapó. ¿Lo dañó? lo tapó. Y si lo tapó, ¿qué pasó con el radio? Disminuye. Bueno, entonces si disminuyó el radio repentinamente, ahí es cuando se chocaba el flujo y cuando lo dañaba. Y en este caso, el flujo, ¿cómo se hace acá a nivel del ductus? Turbulento se hace ahora. Turbulento. Al chocar con la placa de ateroma. Claro, y en este caso, el flujo se hace turbulento cuando pasa por el ductus, porque se achicó el radio. Ese cambio de flujo que pasó de laminar a turbulento es lo que generó el soplo. Un soplo, asócienlo con un cambio de flujo, es decir, a turbulento. Por eso el médico ocultó un soplo. Después les dice, ¿el flujo sanguíneo en qué sentido será? ¿Hacia dónde se mueve la sangre? A nivel de este caso. ¿Cómo les parece que va a ser el flujo sanguíneo? Y disminuido, porque si el radio es menor. Sí, pero creo que les pregunta a nivel de las presiones, ¿eh? Claro, de la aorta a la pulmonar. Perfecto, de la aorta a la pulmonar. ¿Por qué? Porque en la aorta hay más presión, entonces, por diferencia de presión. Perfecto, es decir, que de la aorta, como tiene más presión, la sangre va a tender a hacer esto. Fíjense que en el dibujito les ponen rojo acá a la altura de la arteria pulmonar, es decir, que la sangre fue de la aorta a la arteria pulmonar. Después les dice, ¿cómo estará la presión de la arteria pulmonar respecto a lo normal? ¿Qué les parece? Y estará aumentada.
aumentada. La arteria pulmonar tiene alrededor de 20 milímetros de mercurio de presión. Cuando está comunicada la aorta con la arteria pulmonar por el ductus, es decir, le va a aumentar la presión a nivel de la arteria pulmonar. ¿Qué propiedad cardíaca de los miocitos del ventrículo derecho se verá aumentada para poder continuar bombeando la sangre a la arteria pulmonar? Bueno, ahí les dice la respuesta, pero ¿qué les parece? ¿Qué propiedad tendría que aumentarse para mantener el flujo de sangre hacia los pulmones? La contractilidad. La contractilidad. Bien. Escribe el ion intracelular y el extracelular. ¿Cuál será el más importante para la contractilidad? El calcio. El calcio. Si el pediatra de Lucía le mide la saturación de hemoglobina a nivel de la circulación general, ¿cómo cree que va a estar la saturación de la hemoglobina? Más baja. Más baja, porque se está mezclando la sangre arterial con la venosa, que en este caso es la de la arteria pulmonar, pero sabemos que es sangre desoxigenada. Y después, verdadero o falso, responda: dado que el ductus de Lucía permanece permeable, parte de la sangre oxigenada y rica en nutrientes que bombea el ventrículo izquierdo, se desvía la circulación pulmonar. Si este proceso no es solucionado, ¿a usted qué creen? ¿Que no hay que hacer nada o hay que hacer algo? Y hay que cerrarlo. Claro, hay que cerrarlo, definitivamente. Era bastante así el problema, ¿no? Que le subió Eric. Porque yo se lo corregí. ¿Qué otra duda tienen del cuadernillo? Creo que la mayoría se contestan con la... Esto es muy importante. Volumen latido o volumen sistólico y volumen minuto gasto cardíaco, que es lo que hablamos hoy. Esto lo tienen que saber. Y bueno, creo que nada más. ¿Alguna duda puntual del cuadernillo que no les permita avanzar? No, profe, por mí no. No sé si mis compañeros tendrán alguna duda, pero por mi parte no. Genial. Bueno, uy, un montón de mensajes. Bien ahí, lástima que yo cuando estoy con el PowerPoint no puedo mirar ningún mensaje. Bien. Acuérdense que el flujo que dijimos recién era turbulento, ¿sí? Cuando la sangre pasa de cuando cambia el diámetro del vaso, ¿sí? En este caso, de un mayor diámetro, cuando pasa por el ductus, que es menor diámetro, ahí se vuelve turbulento. Y eso es lo que hace que se genere el soplo. Bueno, ya son las 6:01. ¿Tienen alguna otra duda o cortamos acá? No, por mi lado no. Bueno, este PowerPoint que les mostré hoy, ¿quieren que se los guarde, se los subamos o ya tienen bibliografía? Ah, eso le iba a preguntar, profe, si estaba en el aula el PowerPoint. Me parece que no, pero se lo puedo pasar a Eric para que lo suba. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, de nada. Sí, Bueno, sí, bueno. Genial. Bueno, si no tienen otra duda, nos vemos el miércoles que viene o el otro. Buenísimo, profe. Nos vemos. Bueno, Chao. suerte. Chao, Chao, chao. hasta el miércoles. Nos Gracias. vemos. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao, profe, gracias. De nada. Suerte.